Los vampiros son criaturas que han fascinado y seducido a la humanidad desde hace siglos. Han sido fruto de inspiración para novelas, películas, juegos de rol e incluso asesinatos. Regresamos a Tierras de Rol con esta serie donde os hablamos de los hechos que contribuyeron a crear la mala fama que se creó en torno a los juegos de rol. En esta ocasión nos adentramos en las tierras más allá del bosque, en el tétrico mundo de los vampiros, para analizar uno de los crímenes más atroces relacionados con el vampirismo y los juegos de rol. El clan de los vampiros. Prácticamente todas las culturas del mundo tienen mitos sobre muertos que salen de sus tumbas para atormentar a los vivos y beberse su sangre. Semejante coincidencia nos revela que los vampiros no son un cuento que se ha propagado de boca en boca, sino que da la sensación que han surgido simultáneamente en diferentes culturas a lo largo de todo el mundo. Resulta inevitable hacerse la pregunta, ¿qué hay de cierto en los vampiros? ¿Es realmente posible que los vampiros existan o hayan existido? Y si finalmente solo se trata de un mito, ¿a qué se debe esta insólita coincidencia a lo largo de todo el mundo? Para responder a estas preguntas es necesario investigar un poco más para averiguar lo que sabían o creían saber nuestros antepasados acerca de los vampiros. La Santa Inquisición fue una institución religiosa que durante la Edad Media se dedicaba principalmente a suprimir la herejía, aunque también trataba casos de brujería, licantropía y vampirismo, por lo que queda claro que durante esa oscura época se tomaba a los vampiros muy en serio. ¿Pero por qué? Hoy en día puede parecer ridículo pensar en muertos capaces de levantarse de sus tumbas, pero en la Edad Media, con el desconocimiento médico que había, era habitual enterrar viva a la gente, dándolas erróneamente por muertas. Enfermedades como la catalepsia eran completamente desconocidas, y los pocos medios con los que contaban algunas aldeas para comprobar las constantes vitales contribuyeron a que muchas personas acabaran bajo tierra, cuando en realidad solo estaban inconscientes. En consecuencia, solo algunos de estos pobres desgraciados lograban salir de sus tumbas, y aunque ahora sabemos que en realidad nunca estuvieron muertos, para la gente de aquella época sí se trataba de auténticos casos de muertos vivientes. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVIII que en la Europa oriental se formó una preocupante histeria por supuestos ataques de vampiros. Algunos gobiernos llegaron incluso a designar funcionarios cazavampiros dedicados a identificar y neutralizar a estos seres, clavándoles en la tierra con la tradicional estaca en el corazón. En los informes de estos funcionarios se detallaba que tras desenterrarlos encontraban cuerpos con la barriga hinchada y sangre que les escurría por la comisura de los labios, a los que les había crecido el pelo, las uñas y los dientes, e incluso en el instante en el que les clavaban la estaca, los vampiros emitían lo que parecía un gruñido. Hoy en día, cualquier doctor te puede explicar que el aparente crecimiento del pelo, uñas y dientes se debe al retraimiento de la piel a causa de la pérdida de agua debido a la descomposición. También te dirá que la barriga no estaba hinchada de sangre, sino de gases en descomposición, que las gotas de sangre no son más que fluidos de la descomposición que rezuman por los orificios corporales, e incluso que el gruñido solo son los mismos gases de la descomposición cuando se les fuerza a salir por la tráquea con un violento empujón, como el de una estaca clavándose en el pecho, por ejemplo. Un siglo después, en 1897, Bram Stoker, tras documentarse con todos estos sucesos y agregándole algo de aristócratas sanguinarios como Gusile de Res, la condesa sangrienta Isabel Bathory o Vlad el Empalador, publica Drácula, su novela más popular, donde define mucho más el mito del vampiro, conservando lo de la tradicional estaca y agregando algunas cosas más como la debilidad ante el sol o el modo en que un vampiro crea otros vampiros, por ejemplo. Casi otro siglo después, la historia de Drácula fue llevada al cine en el año 1922 por el director Murnau. Este film no contaba con los derechos de la obra de Stoker, por lo que tuvieron que cambiar los nombres de todos los personajes, aunque la trama es la misma y la película de cine mudo nos presenta el que para mí es la versión más terrorífica del vampiro de Bram Stoker. Esta película se llama Nosferatu, y aunque esta palabra fue popularizada por la novela de Stoker, actualmente se asocia a ese vampiro de aspecto tétrico y largas uñas, mucho más cercano al muerto viviente del mito clásico. A partir de aquí, la popularidad de Drácula no hizo otra cosa más que crecer con diferentes adaptaciones, como la protagonizada por Bela Lugosi en 1931 o la interpretada por Christopher Lee en 1958, las cuales le otorgaron al vampiro su aspecto aristocrático con el que le conocemos hoy en día.
Otras adaptaciones al mito de los vampiros llegaron con Anne Rice y sus crónicas vampíricas, que dieron comienzo en 1976 con su novela Entrevista con el vampiro, en el que nos narra lo que supone ser un vampiro desde el punto de vista del propio vampiro, cargando al mítico monstruo de una fascinante humanidad y permitiéndonos fantasear con cómo nos sentiríamos si fuésemos vampiros. Esta novela también tuvo su adaptación al cine en 1994 con un formidable elenco de actores. Es en este contexto en el que aparece el juego Vampiro la Mascarada, que fue diseñado por Mark Reishagen y publicado en 1991 por la compañía White Wolf Game Studio. Fue el primer juego lanzado por dicha compañía y el que daría comienzo a la saga de juegos de rol interrelacionados conocida como Mundo de Tinieblas. Vampiro la Mascarada no solo rompió con la fórmula de otros juegos enmarcados en mundos medieval fantásticos o futuristas, sino que además fue diseñado de forma muy inteligente y en lugar de darnos su propia versión de lo que es un vampiro, lo que hizo fue tomar todas las diferentes interpretaciones existentes y estructurarlas como diferentes clanes, permitiéndote jugar como un Nosferatu, un Ventrue o un Toreador, entre otros. Es cierto que en el contexto de este juego se nos desmitifican algunas cosas sobre qué puede y qué no puede matar a un vampiro, pero todos estos elementos se pueden deducir directamente de las obras que precedieron a este juego, haciendo que Vampiro la Mascarada encaje perfectamente en la idea que la gente tenía de los vampiros. Pero la genialidad de Vampiro la Mascarada no termina aquí, pues enriquece el mito de los vampiros tomando personajes de la mitología judeocristiana como Lilith o Caín y desarrollando en torno a ellos el mito del origen de los vampiros. Aunque quizá el punto más fuerte de este juego es el elemento que le da nombre, la mascarada, un conjunto de tradiciones mediante las cuales la secta de la Camarilla, a raíz de la caza de vampiros ocurrida durante la Edad Media y el siglo XVIII, trata de mantener oculta la existencia de los vampiros a ojos de los mortales. Es precisamente la mascarada lo que le otorga cierto toque plausible al mundo planteado por este juego, haciendo que resulte verosímil imaginar que el mundo está siendo controlado por sectas secretas de vampiros que manejan los hilos desde sus altas esferas, chupándole la sangre a los pobres mortales. Como ya hemos visto, el mito del vampiro es muy antiguo y siempre ha estado relacionado con asesinatos y muerte, desde los primeros muertos vivientes a los que se les culpaba de casi todas las plagas que azotaban las aldeas, hasta la que probablemente tenga el récord de asesinatos relacionados con el vampirismo, que fue la propia Isabel Bathory, que llegó a matar a 640 doncellas para poder bañarse y beber su sangre. El vampirismo es casi tan antiguo como el mito de los vampiros, y existen crímenes relacionados con el vampirismo incluso antes de que Bram Stoker publicase Drácula, como por ejemplo los de la Condesa Sangrienta. Por lo que no es de extrañar que a lo largo de la historia nos encontremos con crímenes cometidos por personas que creían ser vampiros. En 1996, en Florida, a la edad de 16 años, Rod Ferrell, en compañía de sus amigos, conocido como el Clan de los Vampiros, y con los que solía jugar Vampiro la Mascarada, asesinó horriblemente a los padres de su novia, Heather Wendorf. Rod Ferrell fue uno de los casos de menores condenado a muerte, pero posteriormente su condena fue reducida a cadena perpetua sin libertad condicional. Este caso se hizo famoso y dio la vuelta al mundo, con los medios de comunicación haciendo énfasis en que Rod Ferrell estaba obsesionado con el juego de rol Vampiro la Mascarada. El caso fue tan famoso que inspiró un par de películas, la primera dirigida por John Wayne llamada Vampire Clan, película estadounidense que fue estrenada en el año 2002, aunque sorprendentemente dicha película no hace ninguna mención al juego de rol, simplemente se limita a narrar los hechos desde el punto de vista de los muchachos. Sin embargo, en el año 2002, fue estrenada la película chilena Sangre Eterna o Eternal Blood, dirigida por Jorge Holguín. En esta película la trama no tiene nada que ver con los crímenes de Rod Ferrell, sino que trata sobre un grupo de chicos que se introducen en la subcultura gótica a través de un juego de rol de vampiros, y el argumento gira en torno a la idea de perder la noción de lo que es real y lo que no, llegando incluso a confundir al espectador dentro del contexto que la película narra. Vampiro la Mascarada fue un juego de rol muy original en el momento en el que fue lanzado y es casi una referencia obligatoria para todos los fans de los vampiros, casi tanto como lo pueden ser las novelas de Anne Rice o Drácula de Bram Stoker. Pero el vampirismo y los crímenes relacionados con los vampiros o con personas que se creen vampiros son más antiguos que el juego o que incluso la propia novela de Stoker.
El concepto de vampiro ha evolucionado mucho desde sus orígenes como muerto viviente que atemorizaba a los aldeanos, y prácticamente se ha convertido en una subcultura. Vampiro la Mascarada puede ser un modo de acercarte a esta subcultura, o también puede ser un simple y entretenido juego con el que pasar un buen rato con los amigos, del mismo modo que las novelas de Anne Rice y Bram Stoker pueden acercarte a la subcultura vampírica o simplemente hacerte pasar un buen rato con una fascinante lectura. Todos estamos de acuerdo en que asesinar a alguien es algo horrible, independientemente de si te crees un vampiro o Napoleón Bonaparte. Siempre han existido asesinos que matan porque han perdido el contacto con la realidad, pero los culpables de tales actos debemos buscarlos dentro de sus perturbadas mentes, ya que culpar a un juego de rol resulta más absurdo que culpar a un cadáver con la barriga hinchada, hilillos de sangre surcándole la cara y con el pelo y las uñas y los dientes más largos que cuando fueron enterrados. ¿O qué crees tú?